en palabras más juveniles, chalingan en el examen, ¿no? Para que estén bien preparadas en otras palabras. Ya. Entonces, vimos la fotosíntesis, se realiza en dos etapas, una serie desde que hace una serie de reacciones que depende de la luz, dependientes a la temperatura, y otra serie que dependen también de la temperatura y son independientes de la luz. Bueno, eso explicamos un poco, solo estamos recordando para los que se faltaron. Creo que eso es lo que avanza, los que asisten, ¿no? Son 75 en la clase que están aguantando. Hoy todavía es 74 nomás. 73 nomás sería, ¿no? Conmigo más estamos. Dos faltarían, ¿no? Entonces, la fase luminosa cíclica, ¿no? Hemos visto un poco de la, del adinosintrifosfato, el agua, del NADPH, ¿no? Y vimos la fase oscura de la biosintética, como si la fotosíntesis, el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno y la glucosa. Bueno, hemos explicado con todo el detalle. Sí, hola. Muy buenas tardes, le habla Fabiana Flores. Le damos a que tenemos disponibilidad para hablar sobre las tesis. Sí, sí, sí. No estamos en la estación, ya Es estamos una en hora, la... espérame, estoy Ah, sí, ya, en sí, una hora, ¿no? sí. Ok, Ya, chao, estoy a chao. la espera de Sí, todo. sí, chao, Ya, chao. perfecto. Ok, llamo una tesista, así que van a disculpar. Vamos a apagar el celular. Ya, entonces solo estamos recordando, esta parte hemos explicado un poquito, ¿se acuerdan? Con el dióxido de carbono, el oxígeno, el hidrógeno, la glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué vimos la anterior? ¿Con qué más o menos les he hecho entender? ¿Se acuerdan? Hola, hola. Era con una planta y la luz. ¿Qué más? Bueno, hablamos de la fase luminosa, la conversión de la energía lumínica en la energía química, ¿no? La base oscura que tiene que ver con la conversión del carbono inorgánico, que tiene que ver con CO2, ¿no? Y la molécula pues, orgánica. Pero explicamos un poco más a detalle, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta parte? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede relatar de lo que hicimos la anterior? Hola, Ingeniero, se le está cortando, no sé si ¿sí? soy el único. ¿Ah? Hola, hola. Yo aquí tengo buena señal, así que no hay problema de señal. ¿Se acuerdan de esta parte? No, dije, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué solucionamos? ¿Cómo era esta parte? A ver. Bueno, el proceso de la síntesis se resume en una siguiente ecuación, ¿sí, no? Dióxido de carbono más agua tiene que darnos un... ¿Qué es esto? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 más agua, más oxígeno. ¿Esto nomás qué es? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Hablamos mucho de este lugarcito.
¿Alguien se recuerda? Era para la ¿De la fotosíntesis. respiración? ¿Qué? Era para la fotosíntesis, la fórmula. ¿Qué se llama esto? Inge, ¿no era la glucosa? Claro, era la glucosa, pues la glucosa. Señorita, ¿cuál es tu nombre? Nombre. Flor Calderón, ingeniero. Flor Canderón. Entonces nos habla de esa parte de glucosa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Les mostré un pacay, ¿no? Y les decía que era el pacay. Azúcar. Un Fruta azúcar, que ¿no? tenía azúcar. Azúcar, ¿no? Bueno, había un almidón, pero había una blanco, era blanco, pero era dulce, ¿no? Entonces hablamos un poco, ¿la glucosa es importante o no es importante en su actividad diaria? Lo que Sí, no es es importante. importante, es importante. Sí, La- es un recurso para tener energía. Oh, bueno, yes. es como la gasolina del auto, ¿no? Es como la Sí, gasolina para nosotros, o sea que el auto sin gasolina no anda, ¿sí? Y nosotros sin este componente no andamos, porque siempre va a estar en una fruta, ¿no? Listo. Pero eso explicamos lo anterior. Entonces, por eso voy a pedir un poquito a que vaya a hablar un poco más la auxiliar esta parte, ¿ya? Eh, para que no se olviden. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces hablamos una parte de la respiración, ¿no? Que es la ecuación general de la respiración. Bueno, tiene que ver mucho con la misma fórmula más el oxígeno que te va a dar dióxido de carbono más agua, que es energía, ¿no? Entonces, ustedes van a estar mucho más familiarizados con la parte de química. Seguramente están pasando química y las reacciones, ¿no? Óxido, peróxido, alquenos. Ahí bonito. Es bonito la química, solo hay que entenderla. En otras palabras, saber toda la tabla, ¿no? La tablita es una hojita de los metales, no metales, ¿se acuerdan? Lo único de eso y después, sobre esa base, todo, ¿no? Bueno, bueno, en las clases siempre yo trato de recordar, solo recordar porque ya hemos pasado, ¿no? Esta parte. Bueno, después tenemos la fotosíntesis y la respiración, ¿no? También hablamos un poco de esto, así que tiene que ver con, o sea, se produce solo, la fotosíntesis se produce solo en las plantas verdes, ¿no? Necesita luz solar, sí, 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 necesita, ¿no? O no se necesita para que haya fotosíntesis. ¿Se necesita o no se necesita? Se necesita. Se necesita. ¿Por qué se necesita? A ver, les veo para escribir cansados, ¿sí? No sé. ¿Para su alimento? ¿Por qué? Para Porque la planta crecer, tiene clorofila, ¿no? Es la que sintetiza la fotosíntesis, pues, ¿no ve? Entonces, para que pase eso, tiene que haber luz solar. Ahí están los cloroplastos, ¿no? Necesita agua y dióxido de carbono. Se acumula la energía como si en adenosin trifosfato. Bueno, eso deben saber mucho más en el colegio y han aprendido eso, ¿no? Adenosin trifosfato, adenosin dinucleótido, ¿no? Sí, hay hartos de esas abreviaciones, pero vamos a ir poco a poco, no se preocupen. Como producto final sería la glucosa y el oxígeno. ¿El oxígeno es importante o no es importante? es importante. Porque Ayuda a la respiración y que las plantas se lleven mejor.
¿Por qué cree que es importante? Porque es bueno para la respiración de las plantas. ¿Qué? Ya, entonces, en caso de la respiración, se produce en las plantas y en los animales y otras, dice, ¿no? No necesita luz solar, estamos hablando de respiración, ocurren en las mitocondrias, ¿no? Decimos, ¿dónde se encuentran las mitocondrias? La célula. En la célula, ¿no? Se necesita glucosa, alimentos y oxígeno. Se desdobla la glucosa para expulsar energía. Bueno, eso les he explicado con Chubis, ¿no? ¿Por qué se desdobla? ¿Por qué no se desdobla? ¿No? ¿Por qué se usa? ¿Por qué no se usa? Un atleta, un jugador de fútbol de cancha de 11 jugadores, ¿necesitará energía o no necesitará energía? Necesita. Necesito, ¿verdad? Todos necesitamos. Ustedes para pasar la clase y estar sentado así frente a su celular, otros frente a su computadora, ¿necesitan energía o no? Sí, también. Sí, Red Bull. No Sí, necesitan porque estar sentado no corretean nada, pero ¿necesitan o no necesitan? Necesitamos para poner atención más que todo en las materias que estamos avanzando, estar en estos 5 sentidos activos y eso también es parte de energía. Ok. Entonces, ¿los agrónomos y veterinarios serán importantes o no serán importantes? Sí son importantes. sí, ¿Por muy qué? importante. Bueno, a mi parecer, los veterinarios y los agrónomos son nuestra base de alimentación a las personas de la ciudad. Los veterinarios cuidan animales, ya pueden ser ganaderos, de piscicultura, etcétera, y mientras los agrónomos son de las plantas, alimentos como la papa, quinoa, etcétera, y yo creo que son primordiales en nuestra sociedad. Bueno, ellos son los que producen alimento para el mundo. Entonces, si no toman su cafecito, su leche en la mañana, bueno, no van a tener las energías suficientes para atender. Entonces, uno no responde como debe responder. Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, uno cuando está bien alimentado, alegre y contento, recibe bien la información de las clases y se recuerda bien. Bueno, y aquellos que no están tanto así, suelen tener nomás un poquito de dificultades, pero la alimentación es clave, ¿no? Clave del éxito. ¿Sí? Entonces, por eso yo me quiero harto como agrónomo, así que y hoy día me estoy haciendo una actividad muy interesante, ¿no? Entonces, con un tesista, estamos, por ejemplo, con un tesista, ¿cómo podemos aprovechar a lo máximo, carne de cuy, pero no así como se presenta en los platos, ¿no? Un cuy más con su cabeza y su diente más, pues, la presentación no es tan agradable, pero yo cómo lo puedo transformar, por ejemplo, como una mortadela, como tantos les gusta la mortadela, sino, pero con componentes naturales, ¿no? ¿Por qué quiero aprovechar a lo máximo? Porque esta carne tiene nomás un buen porcentaje de proteína, entonces es muy beneficiosa en la seguridad alimentaria de los animales y de los humanos, ¿no? Entonces, y a la vez su crianza es mucho más fácil y no necesita suficientes hectáreas. Sí se puede comprar alimento, ¿no? Incluso se puede crear con los desechos. Entonces, hace rato medimos su pH antes de ser fañada de ese animal, que no teníamos ese dato, y después de 8 horas vamos a ver cuánto de pH tiene esa carne ya en tiempo de maduración, así de locuras hacemos nosotros en los centros de investigación. Entonces, al último vamos a sacar un producto, como decir, un enrulado de
carne de cuy, ¿no? Solamente va a haber unas tajaditas, ¿no? Y que va a ser un producto muy delicioso. Entonces tienes que ver su, su, su porcentaje de proteína, la grasa, ¿no? Entonces, el porcentaje de agua que tiene, bueno, muchas otras cosas más. Entonces, si acepta o no acepta ese alimento la humanidad, ¿no? Vamos a probar a más de 20 personas, les vamos a invitar, ¿no? Y vamos a dar un cuestionario y una vez que ha probado y ha comido, tiene que decir, no, me gustó, no me gustó, es agradable o no es agradable, tiene olor o no tiene olor, qué tipo de olor tiene, agradable, no agradable, así. Son preguntas que le va a hacer y después incluso le va a colocar carne de diferentes edades, ¿no? No, de diferentes pesos. Uno de 1800 gramos, otro de 1500 y otro de 1200. ¿Cuál es más suavita? ¿Cuál más le agrada? Sé que la gente dirá, pues esa edad me agrada mejor, pero él no va a saber de qué edad es, pero nosotros vamos a saber de qué edad es, ¿no? Entonces, así, entonces, ese alimento, por ejemplo, es proteína animal que sí requiere el cuerpo, no de tanta cantidad, pero mejor son como tu palma de tu mano, ¿sí? Entonces, bueno, eso estamos haciendo. Pero solo como comentario, entonces, si van a estar ustedes en la carrera, vamos a estar haciendo otras investigaciones, que es divertidísimo así, ¿no? En palabras más paseños, hacer estas cosas, pero cuando llegan a hacer esto, cuando ya egresan, tienen que sufrir un poco 4 o 5 años, ¿no? Bueno, hablamos un poco del crecimiento y el desarrollo, ¿no? Es igual explicamos composición de composición química de los seres vivos, igual. Bueno, ahí está, ¿no? Un flujograma les presenté un poco de los seres vivos, ¿no? Están formados por compuestos orgánicos de 25% de la masa total y un 75% de compuestos inorgánicos, ¿no? De la masa total. Entonces, ¿qué son? En otro tiene que ver con glúcidos, proteínas, lípidos y el ADN o vitaminas. ¿Qué es el ADN? ¿Alguien puede decir? Ácido desoxirribonucleico. Ácido Sí. Nucleico, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí también su amigo es el adenosín trifosfato, ¿no? Dos suelen ser, ¿no? Entonces, ADN. se conoce como ADN. ADN. Entonces, tiene que ver mucho este AD con la información genética incluso, ¿no? Bueno, tenemos agua, dióxido de carbono y minerales. Bueno, es bonito, no es tan tedioso biología para los que explicamos, para los que ya vivimos y aplicamos las teorías. Bueno, para los que no, todavía será un, un mar de teorías, pero poco a poco lo van a encontrar el ovillo para ir deshilando y tener muy claro la situación, ¿no? Entonces, hablamos un poco de bioelementos, se denominan elementos biogenéticos y también bioelementos, ¿no? Y también hablamos de bioelementos primarios o principales. Ahí tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que tiene que ver aproximadamente con el 96% de la masa de los seres vivos. Por aquí nos quedamos. Ahí está, ¿ves? Entonces, ahí hablamos un poco de sus importancias, ¿no? De estos bioelementos. Bueno, quedamos acá, ¿no? Bioelementos secundarios. ¿Se acuerdan? Hola.
Sí, Quedamos en fósforo. Sí, sí. exacto. Quedamos, pero como la hora se nos fue, entonces estamos yendo poco a poco más, no vamos a ir tan corrido, ¿ya? Tenemos tiempo todavía hasta el fin de este mes, es el primer parcial, entonces ya el primer parcial se define, ¿no? Los que van a aprobar, los que van a aprobar, porque a él suele ser fácil, la segunda y la final es de todo lo avanzado, y estudiar todo casi es complicadísimo. Bueno, entonces tenemos bioelementos secundarios, tenemos que azufre, fósforo, magnesio, calcio, ¿qué más? Sodio, potasio y cloro. Entonces se dice estos bioelementos solo constituyen del 4 al 4% de la masa de los seres vivos. Son como si calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro. Bueno, entonces el azufre se encuentra en todos los aminoácidos, ¿no? Como si la cestina y la mitoinina presentes en todas las proteínas. También algunas sustancias como el coenzima A. Tenemos después el fósforo, ¿no? Fósforo. ¿Dónde encontramos el fósforo? En la alimentación. En el En el pescado. pescado. En el pescado, ¿no? Entonces dice que hay que siempre comer pescado también, ¿no? Bueno, seguramente a muchos les gusta el pescado, ¿sí o no? No, a nadie. Sí, Sí, a mí. Sí. Bueno, entonces el fósforo forma parte de los nucleótidos, ¿no? Que son compuestos que forman ácidos nucleicos, ¿no? De enzimas y otras moléculas, como fosfolípidos, que son sustancias fundamentales de las membranas celulares, ¿no? También forma parte de los fosfatos, como decir, sales minerales abundantes en los seres vivos. Tiene que ver mucho también magnesio. Magnesio forma parte de la molécula de clorofila y en forma iónica actúa como catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo. Calcio, ¿no? Forma parte de los carbonatos de calcio de estructura esquelética en forma iónica que intervienen en las contracciones musculares, coagulación sanguínea, la transmisión de impulsos de nervios, ¿no? ¿Y dónde más se encuentra el calcio? Los huesos. En Los las dientes. estructuras esqueléticas, claro, también, ¿no? Entonces, los exámenes de prefacultativo suelen ser complicaditos, no son bonitas, ¿no? Ya lo que son pescadas, bueno, pero como van a tener toda esta teoría, entonces terminamos esto, antes de terminar ya les voy a mandar, ¿no? Entonces tenemos sodio después, es un cation abundante en el medio eh, extracelular, ¿no? Necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Y también tenemos potasio, ¿no? Es un cation más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. Cloro, tenemos una anión más frecuente, necesaria para mantener el balance del agua en la sangre, fluido intestinal. Bueno, poco a poco, ¿dónde está la importancia? Bueno, ustedes van a decir ácido de cloruro, ¿no? Peróxido de cloro, no sé, así van a estar haciendo seguramente sus tareas en química, pero ya son acá, más son aplicaciones. Bueno, entonces tenemos la parte de oligoelementos. Bueno, oligoelementos.
Bueno, pasó las lluvias, ahora está muy fuerte la calor, ¿no? Entonces, un calor que no se puede caminar en las praderas, en esas pampas. Estaba yo caminando casi con polera, pero no se puede andar tampoco con polera porque te quema todo. Necesitaríamos un sombrero grande, ¿no? Que nos proteja del sol, pero igual apareces quemado. ¿Por qué será? Que refleja la luz del día. Se refleja en el piso, en el suelo. O sea, que como estarías rebotando, ¿no? Sí. El rebote del suelo, ¿no? Esa es la que nos quema a nosotros. Entonces, se llama albedo. Bueno, bueno, entonces, si el porcentaje con el que aparece un bioelemento es menor de lo que es 0,1%, recibe el nombre de oligoelemento. Se denomina así al conjunto de elementos químicos que están presentes en los organismos en forma de vestigios, en muy pequeñas cantidades, pero que son indispensables para el desarrollo armónico de los organismos. Se han aislado unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente un 14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos y otros no. Otros, o sea, casi todos y estos no, ¿no? Son. Y estos son, ¿sí, no? O sea que, ¿cuáles serían? Son el hierro, como decir, el litio, el zinc, después el cobalto, el silicio, flor, ¿no? Lodo, magnesio, hierro, bueno, eso tenemos, pero en esto serían el hierro, tiene que ver con fundamentalmente para la síntesis de clorofila, para la síntesis de clorofila, ¿no? Es un catalizador en reacciones químicas y formando parte del citocromos que intervienen en la respiración celular y en la hemoglobina. Entonces, que interviene en el transporte del oxígeno. Entonces, ¿quiénes transportan el oxígeno? El hierro. Entonces, tiene que ver mucho con la hemoglobina, entonces, con los glóbulos rojos será o con los blancos será, en el torrente sanguíneo, Los ojos. Rojo. con los rojos. Ahora, cuando hay mayor cantidad de rojos, ¿cómo- ¿qué reacción tendrá? La poliglobulia. Poliglobulia, ¿no? Muy bien, está súper. Entonces, luego tenemos el manganeso. Manganeso. Bueno, lo malo es que en química nos han enseñado así nomás, ¿no? Manganeso, litio, flor, cobalto. Conocemos de teoría, pero en, en lo real, ¿cómo será el manganeso? ¿Alguien se puede imaginar? ¿Cómo será? ¿De qué color será? De transparente. ¿De qué? Plomo plateado, tipo metal. Es negro, ¿no? Negro. O sea que
¿Alguna vez han roto una pila ustedes? Dentro de la pila que existe. Manganeso. ¿Qué han visto dentro de una pila? Una pila pequeñita, por ejemplo. Un ¿Alguien, líquido, alguien ha roto una pila? tipo pólvora oscuro. Negro, ¿no ve? Sí. Ese es magnesio. Entonces, ¿Litio, ingeniero? eso, ¿no? Entonces, antes costaba muy bien el manganeso, porque todo funcionaba a pila, pero después se cayó su venta, ¿no? Pero ahora poco hay venta. Pero esto tiene que ver mucho con la parte de la fotosíntesis, el agua, ¿no? Durante el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Bueno, otro tiene que ver con el lodo, ¿no? Es necesario para la síntesis de la tiroxina, ¿no? Hormona que interviene en el metabolismo. Flor forma parte del esmalte dentario de los huesos. Bueno, ¿el flor es importante o no es importante? Sí, es importante, ingeniero, para Importante. que los huesos sean fuertes. Más que todo tiene que ver mucho con nuestros dientes, ¿no? Con nuestros dientes. Si está bien, el diente va a estar brillando, blanco, ¿no? Entonces no carcomidas. Bueno, suelen ser carcomidas cuando están amarillas, ¿no? Eso van a ver en la parte dentaria. Bueno, ese esmalte se gasta y empieza a dañarse los dientes, ¿no? Entonces hay en los colinos ustedes van a leer, tiene un porcentaje de flor y inflorescencia para, o sea que, como dicen, a ver, floración, no sé, por ahí es el término, para que pueda ser mucho más duro nuestros dientes y no se dañen. Bueno, después tiene que ver mucho con el cobalto, ¿no? Esto tiene que ver con la vitamina B12, necesaria para la síntesis de hemoglobulina. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? En el campo, usted, por favor, pues no es necesario que me lo ponga vitamina para mis animales. Entonces, en esas posologías que ustedes van a leer, siempre van a encontrar esa B12, ¿no? Es un componente que, claro, incluso hace que tenga un poquito más hambre el animal, se alimente más rápido posible y almacene, ¿no? Todas las energías, ¿no? Y tiene que ayudarle mucho a la parte de hemoglobulina. Entonces ahí es muy importante la parte del mantenimiento y desarrollo de los animales. Bueno, silicio tiene que ver con silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo, ¿no? Induce, endurece tejidos vegetales como en las gramíneas, ¿no? Como en las gramíneas. Entonces, ¿quiénes serían las gramíneas? El trigo será una gramínea, la cebada será una gramínea, la avena será una gramínea. ¿Qué dicen? Es, El pan que comen en las mañanitas ustedes con su desayuno, ¿será producto de una gramínea o no? Sí, Sí, ¿no? Entonces la vaca que come esa cebada, ¿será una gramínea? Sí, también. Bueno, de las gramíneas, ¿no? Se encuentra ahí, ¿no? En el endurecimiento de sus tejidos, de estas otro, la caña, plantas. Inge, la Bueno, caña.
También, no? también, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué será la insulina? Una proteína. Ya, pero ¿qué hace? La Es insulina una hace que esté medicina en equilibrio para... tu cuerpo con los azúcares, ¿no? Entonces, un desequilibrio de estos aparece la famosa diabetes. Entonces, esto, insulina suele ser producido en las páncreas de los animales. Entonces, es de vital importancia en la glucosa de la sangre. Entonces, lo primero que te midas es el porcentaje de la sangre, en la sangre el porcentaje de la glucosa, ¿no? Se sube, está por encima de los rangos y es un diabético, ¿no? Entonces quiere decir que ha tenido un problema de insulina, o sea que no se ha producido insulina y entró en desequilibrio, ese desequilibrio causó la enfermedad. Entonces, mientras no haya eso, entonces quiere decir que todo está en equilibrio. Zinc, ¿no? Actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. Litio actúa sobre neurotransmisores, ¿no? Y la permeabilidad celular. En dosis adecuada puede prevenir estados de depresiones. Bueno, tenemos después el molibdeno, tiene que ver con que forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. Bueno, entonces hablamos un poco de las biomoléculas y principales inmediatos, tiene que ver con los bioelementos, normalmente se presentan combinados en sustancias compuestas que se denominan biomoléculas o también llamadas principios inmediatos, ¿no? Se pueden clasificar de la siguiente manera: principales inmediatos simples. Los principales inmediatos simples son aquellos o son las que están formados por un solo tipo de átomos, como por ejemplo la molécula de oxígeno, que solo tiene dos átomos de bioelementos, oxígeno. Además, el oxígeno también es un principio inmediato simple en nitrógeno, como decir N2, el otro es O2, ¿no? Principales inmediatos compuestos son las que poseen varios tipos de átomos, se divide en orgánicos y inorgánicos. Inorgánicos, o que no poseen carbono o poseen en un porcentaje muy bajo, son el agua, ahí está el H2O, ¿no? El dióxido de carbono, está el CO2, ¿no? Y las sales minerales. Agua. ¿Qué es el agua para ustedes, jóvenes? El elemento Es vital. un componente esencial que necesitan todos los seres vivos para subsistir en sí. Bueno, Es el disolvente universal. es un disolvente universal. Entonces, ¿es mérito o no es meritorio cuidar el agua?
Sí, es mérito, ingeniero. Bueno, si ustedes se toman una Coca-Colita, ¿es agua o no es agua? Creo que contiene un poco. Contiene agua en la Coca-Cola. Contiene ¿Qué? agua, ¿Y la pero tiene cerveza? otros compuestos, la Coca-Cola, igual la cerveza, pero todas ¿El contienen agua, vino? un cierto porcentaje. ¿El ¿Qué vino? contiene? El vino creo que no. No, es extracto Está de macerado. más, más Pues la sopa que se toman ustedes, ¿será agua o no será agua? Sí, contiene agua. Depende. contiene. Mm. ¿La leche que toman ustedes será agua o no será agua? La que es procesada, sí, pero la que es natural, no. A ver, ¿dónde más hay agua? Bueno, entonces el agua es muy importante, ¿no? Dice, el agua es cuantitativamente el principal componente de los seres vivos. La Y carne creo que tendrá agua. Somos jóvenes, jóvenes del 2021. Otra vez la pregunta, por favor. ¿La carne tendrá agua o no tendrá agua? Eh, Creo que bueno, no se dice, para hacer la producción de carne se necesita un montón de agua para el cuidado de los animales, ¿no? Ajá. ¿Y la carne creo que tendrá En agua? solo con Yo creo que sí tiene agua ahí, porque a lo que en la experiencia personal no ve cuando se hace tostar, en la misma sangre lleva un poco de componente de agua, yo creo. Bueno, por eso se deshidrata, ¿no? sí, el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua. Ok, muy bien. Pero así más o menos van a ser las preguntas capciosas, ¿no? Ustedes van a estar meditando y se va a pasar el tiempo. Bueno, entonces contiene, a ver, dice, ¿dónde está mi diapositiva? Dice, el principal componente de los seres vivos, ¿no? Seres vivos. ¿Nosotros somos seres vivos o no somos seres vivos nosotros? Sí, sí, sí. Nosotros somos seres vivos, ¿no? Entonces, ya que el cuerpo contiene como un 70% de agua, 70%, ¿no? Proporción que varía mucho en general, ¿no? Bueno, no, y la proporción disminuye con la edad. ¿Será verdad, falso o no? Sí, porque cuando ya somos de edad, ya más arrugaditos, ya está menos agua. Tenemos como si fuera así. Otros, a ver qué dicen las señoritas, las futuras ingenieras o médicas veterinarias. Hola, señoritas. Parece que se salieron por la conexión. Son 75, así que, bueno, vamos a guardar esa pregunta entonces para el examen. ¿Qué pregunta era, Inge? ¿Alguien puede repetir esa pregunta? Bueno, por ejemplo, yo voy a explicar un poco en las plantas. Por ejemplo, nosotros tenemos
que tenemos así unas hectáreas de cebada, ¿no? De alfalfa, pero nosotros no podemos, si es para forraje, no queremos cosechar que haya cumplido ya todo el ciclo fenológico, ¿no? O sea, que ya botando semilla. Para nosotros los ganaderos ya no nos sirve porque solamente es pura fibra, ¿no? Entonces, no hay tanta proteína. Entonces, ¿cuándo va a tener buena proteína, ¿no? Y minerales? Cuando esté, por ejemplo, en alfalfas, en sus, con un 30% de floración, ¿no? Ahí. Entonces, por ejemplo, cuando ya en la cebada, cuando esté a punto de espigar o haya espigado un porcentaje, pero ni siquiera es grano, ¿no? Entonces a nosotros nos conviene cosechar ese tipo de forraje para que tengamos un buen heno que tenga buena cantidad de minerales y proteínas, lo que requiere el cuerpo, ¿no? Ahora, en caso de animales, lo que pasa también, ¿no? Así, animal viejo, bueno, es músculo totalmente fibroso, ¿no? Duro, pero lo que quiere el mercado, hasta ustedes, ¿no? Quieren una carne suavita, ¿no? Y delicioso. Entonces, esos vamos a encontrar en animales de 1 año y medio, por ejemplo, en los camélidos, a 2 años, ¿no? Que está en su fase de crecimiento. Bueno, en los ovinos ya a los 6 meses en el mercado, ¿no? Unas carnes demasiadamente deliciosas. Pero no llega esa carne tanto al mercado porque siempre va a llegar aquellas carnes que hayan cumplido, o sea, que aquellos animales que hayan cumplido casi el ciclo de su vida en la parte reproductiva, o raras veces, por algún caso, lo sacan a una corta edad, ¿no? ¿Ahora bien entendido? Sí, licenciado. Ok, ya entonces. Espero que no se olviden, porque para el próximo ya no voy a repetir esta parte. Ya, el agua entonces en los seres vivos está continuamente renovándose, ¿no? La entrada, ¿no? Se produce a través de los alimentos, ¿no? También se genera en el interior de los seres vivos como consecuencia de las reacciones metabólicas. La salida se produce por la orina, respiración, heces, sudor, ¿no? Lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las funciones del agua de los seres vivos se encuentran, decir, ¿no? Entonces, dice que está en constante renovación, ¿no? Se renova. Entonces, bueno, sí es verdad, ¿no? O no es verdad, o estoy mal. Es verdad. Está bien. Usted seguramente al almorzar han tomado han tomado su sopita, su segundo y después un vaso de refresco, ¿no? Entonces, al meter ese vasito de refresco, han introducido agua, ¿no? Y después de un cierto tiempo se va a evacuar, ¿no? Pero mediante la orina. Eso pasa en nosotros, ¿no? En los animales también. Listo. Qué calor, qué calor. Bueno, entonces es el disolvente más universal de las sustancias nutritivas, sirve como vehículo para la circulación de las sustancias por el organismo y permite que las sustancias resueltas a través de las membranas celulares, ¿no? Como ser la difusión, la ósmosis, ¿no? Destacables son los hechos de que el cuerpo humano está constituido por un 65% a 70% de agua y los fluidos vitales como la saliva, la sangre, la leche, que componen principalmente de ella. Bueno, entonces nuestro cuerpo va a estar
siempre, como decir, húmedo, ¿no? O no, o alguien está seco. No, ¿Qué dicen? Sí, ¿no ve? Cuando lloran ustedes, ¿qué están botando? Agua. Un líquido salado. Bueno, cuando ustedes van a trotar y van transpirando y después ahí se van limpiando con su mano para que no entre el agua el sudor no entre a sus ojos, ¿qué están botando? Agua también. Agua. Entonces, ahí está. Bueno, entonces es un disolvente, ¿no? Bueno, para que no se olviden nunca más, yo tenía una anécdota. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han comido el pito? Así, agarras el pito y te metes a la boca. Y yo una vez de niño. Sí. De niño. Bueno, y no es tan bonito, ¿no? Te deja seco y si alguien te hace un chiste, si vas a una sonrisa, te vas a atorar, ¿no? Sí. Entonces, lo recomendable es que primero podías disolver en un caneco o en un jarro ese pito que viene de la semilla de los granos, ¿no? Y aumentarlo otra vez un poquito de azúcar para que sea un poco más agradable y tomártelo sin ningún problema o comértelo sin que tengas que hacer mucho esfuerzo o usar mucha saliva en poder disolver ese alimento en tu boca, ¿no? Y después consumírtelas. Entonces, si no haces ese proceso, va a tener que sufrir nomás dentro de tu boca, usar lo más rápido posible la saliva para poder humedecer, porque seco no vas a poder comer, ¿no? ¿Sí o no? Sí, primero hay que disolverlo. Imagínense, a ver, eso es en términos más o menos más prácticos que ocurre en los cuarteles, pero al comer la leche igual suele pasar, ¿no? Pónganse una cucharadita de leche en sus bocas y que medio que se te complica, ¿no? El cuerpo reacciona inmediatamente, empieza a botar más saliva y para mojar y disolverlas. Entonces, eso es lo que hace igual los animales. Los animales que pastorean en las praderas, por ejemplo, en junio, julio, agosto, o sea que ya no hay nada de verde, ahorita hay verde, entonces es mucho más fácil comer, ¿no? Para los animales, no necesita tanta saliva para disolver, para hacer ese bolo alimenticio y engordan mucho más rápido, pero entramos a esa etapa, esa época, todo es seco, ¿no? Entonces el animal necesita más agua para tener más saliva y para cuando al momento de comer puedan disolver bien esos alimentos, masticarlo bien y hacerlo un buen bolo alimenticio, el bolo dentro de sus bocas y poder ingerir por el esófago y llegar al estómago para ser procesados en energías, vitaminas, minerales, en todo eso que se aprovecha en el cuerpo. ¿Listo? ¿Hasta ahí me han entendido? Ingeniero. Sí. En el examen voy a saber si han entendido o no han entendido. Ya, las reacciones metabólicas tienen siempre el lugar en o sea que con el agua, ¿no? En ella permite, ¿no? La síntesis de los compuestos complejos necesarios para la formación de los tejidos, ¿no? La descomposición metabólica de moléculas como ser tan esenciales con las proteínas y los carbohidratos, ¿no? Este proceso llamado hidrólisis se produce continuamente en las células vivas. Bueno, su tensión superficial permite las deformaciones y movimientos de las células, ¿no? Lubrica los órganos, permitiendo su desplazamiento, como así la flexibilidad, la elasticidad de los tejidos. Bueno,
Eso sí es verdad, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Que permite la flexibilidad, la elasticidad de los tejidos. ¿O no es verdad? ¿Por qué? Bueno, el agua es, como decimos, un elemento muy necesario para nosotros, porque incluso si no hubiera agua, no podríamos hablar, porque necesitamos, como dijo aquí, una lubrica. Incluso al hablar necesitamos lubricación para Ok, poder comunicarnos con las personas. ok, muy bien. Y tiene que ver, dice, que contribuye en la regulación de la temperatura de los seres vivos, ¿no? Y tiene que ver con el frío, en frío del cuerpo, con el sudor en los animales, la transpiración en los vegetales. Bueno, entonces también tiene que ver con la temperatura. Bueno, todos están en La Paz, ¿no? Hay alguien en los Yungas ahorita que está pasando clases directamente por este medio. Hola, hola. Creo que no. Creo que no. O del campo. Bueno, en La Paz ahorita estamos todos abrigaditos, ¿no? Estamos con una chompita. Todos los que están por la parte zona sur, tal vez un poco más caloroso por ¿cómo se llama? También un poco suele ser calor. Mayasa, ¿no? Achacaya. Vaya, ¿no? Pues, ¿quién está de Yungas? Hola, Hola, Lice, ¿me escucha? ¿tú estás de Yungas? Sí, Lice, ¿De qué lugar? de Coroico. Bueno, Coroico, ¿no? Seguramente estás en Poleras, ¿no? La calor está fatal aquí, fatal. Bueno, entonces ahí tiene que ver mucho con la regulación, ¿no? Como es calor, seguramente él está en poleras, seguramente ya se duchó 2, 3 veces al día, pero si a él lo traemos aquí a Patacamaya, uno es que la calor es fuerte, pero después va a ser un frío tremendo y tal vez ya no lo veamos en poleras, ¿no? Vamos a ver con una chamarra gruesa. Entonces, tiene que ver con ese tipo de comportamientos, ¿no? Y ahí tiene que ver con la termorregulación. Ok. Bueno, sales minerales. Estas están presentes en todos los seres vivos, normalmente en concentraciones constantes. Entre las sales minerales más importantes se encuentran los cloruros, fosfatos, carbonatos y carbonatos de sodio, potasio, calcio, magnesio, en función de su solubilidad, ¿no? En agua. Se distinguen dos tipos: solubles, precipitados, solubles, disueltas en agua. Vamos a ir todavía disolviendo un poquito más. Bueno, creo que hoy vamos a terminar esta parte, ¿no? Sales insolubles en agua, tiene que ver con la forma, estructura, sólidas que suelen tener funciones de sostén o protectora como esqueleto interno de vertebrados, en el que encontramos fosfatos, cloruros y carbonatos de sodio. Y todo tenemos que ver con la parte de las capas, las zonas de carbonato, de calcio y de crustáceos, moluscos, ¿no? Y endurecimiento de las células vegetales como en las gramíneas, ¿no? Las impregnaciones con el sílice y también tiene que ver con el otolíticos de oído interno, eh, formados por cristales, formados por cristales de carbonato de calcio, cálcico, ¿no? Que está en equilibrio. Bueno, entonces vamos a tener con los sales solubles en agua, se encuentran disociados en sus iones
cationes, aniones, que son los responsables de su actividad biológica. Desempeñan las siguientes funciones. 1, funciones catalíticas, algunos iones como la Q, ¿qué sería? A ver, ¿se acuerdan? Curio. Mercurio, ¿no? Mercurio. La MN. Manganeso. La MN. ¿Manganeso? Manganeso. El otro, magnesio, ¿no? Magnesio. ¿No? Actúan Sí. como factores enzimáticos, ¿no? Bueno, tiene que ver con las funciones osmóticas que intervienen en los procesos relacionados con la distribución del agua entre el interior celular y el medio donde vive. Los iones de la Na es sodio, potasio y calcio, ¿no? Que participan en la generación de las gradientes de electroquímicos imprescindibles en el mantenimiento de los potencias de la membrana del potencial de acción de las sinapsis neuronal, ¿no? Bueno, tiene que ver con la tamponadora, quiere decir una función, como decir, neutro, ¿no? Neutro. Entonces se lleva por la síntesis de carbonato, bicarbonato y también por el monofosfato, bifosfato, que mantienen la salinidad del medio interno y el pH constante del organismo. Bueno, entonces también realizan gran variedad de acciones que regulan el impulso nervioso y contracción muscular y etcétera. Bueno, son 16:56. Yo creo que tienen otra clase hoy día. Entonces aquí dejamos y el jueves nos vemos ya en La Paz. Bueno, hasta aquí ya les voy a enviar para el jueves, ya lo van a tener esta teoría, ¿ya? En la plataforma. Seguramente para el jueves ya vas a tener nuestro WhatsApp. Pese que no es tan importante, ¿no? Pero los que quieren pueden hacer consultas también por este mismo medio. Pero tal vez al correo electrónico pueden hacer alguna consulta, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que hasta ahí hemos avanzado algo y todavía tenemos unas 2 clases más para terminar el tema 2, o sea, del temario que está preparado, ¿no? Entonces, capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Entonces, estamos en capítulo 2, termina el capítulo 2, entramos a las parciales.